Shabbat Shalom. Vamos a comenzar estas porciones que nos tocan hoy, porque nos tocan dos porciones. Es la porción llamada Matot, que quiere decir tribus, y la porción llamada Masei, que es jornadas, lo que se viajó, ¿no? Los días que se fueron viajando. Y con estas dos porciones vamos a concluir el libro de Bamidbar, el libro de números, y quiere decir que pues va a cerrar este asunto que se ha ido viendo a través del libro, el poner la lupa en Seir Anpin, en estos 6 sefirots emocionales, ¿no? Y bueno, lo que va a pasar es, van a hablar de ya entrar a la tierra prometida. La parte tierra, todas estas menciones de tierra, todas indican la parte de Malhut, la parte física. Y entonces el entrar a la tierra prometida, significa un paso que es unir el Seir Anpin con Malhut. Y bueno, pues si ya estamos hablando de las últimas preparaciones, pues quiere decir que son todas las preparaciones para unir la parte física con la parte espiritual, la parte que viene de arriba, ¿no? Y la parte física, unirlas y lograr esta unión, que es justamente la entrada a la tierra prometida. Tiene otros nombres, ¿no? La venida del Mashiach, el llegar a un nivel de conciencia que va a tratarse, el coste que está hablando de nosotros mismos, de la unión de Seir Anpin y Malhut dentro de nosotros, pero es hay una igualdad, ¿no? Hay un reflejo de lo que está pasando en nosotros con el nivel de conciencia que tenemos que tener para hacia arriba, o sea, la unión de nosotros con el Eterno. Y pues también es otra unión, así como hay una unión, el Seir Anpin y Malhut, unir estas dos partes, que por cierto, pues hay la temática también de la unión de lo femenino y lo masculino, ¿no? Lo femenino siempre es Malhut y lo masculino es el Seir Anpin. Y hay la unión de lo femenino y lo masculino, y esta unión ideal, ¿verdad? Pues obviamente es la misma unión de nosotros que representamos lo femenino, la vasija, ¿no? Y la unión con el Eterno que representa lo masculino. Que estamos tratando de hacer una unión porque pues la unión representa esa elevación de nuestro nivel de conciencia al nivel correcto, de una unión balanceada entre lo masculino y lo femenino, que de por sí es la esencia del nombre del Eterno, ¿no? Sus letras son dos letras son masculinas, dos letras son femeninas, y toda la unión del nombre pues es el balance entre estos conceptos de masculino y femenino, estos conceptos de
de niveles de conciencia. Y todo eso, porque a veces vemos el masculino y femenino con aquí lo físico y estamos pensando que quién domina, que los hombres dominan a las mujeres y que las mujeres se levantan y ahora las mujeres quieren dominar a los hombres. Ahí están peleando en Malhut, no están logrando esta unión, tratar de que tengan la misma calidad, que tengan el mismo nivel, el lado femenino y el lado masculino, ¿no? El lado físico con el lado espiritual, el lado de Serapín con Malhut, ¿no? Que tengan sean iguales, pero no estamos hablando de igualdad de física, es más bien una igualdad de nivel de conciencia, ¿no? Son equiparables en calidad, no son iguales porque son diferentes, es diferente el aspecto femenino y diferente el aspecto masculino, y es lo mismo a diferencia de los hombres y las mujeres, son totalmente diferentes. Uno puede tener hijos, el otro no, uno puede tener un cierto control emocional, el otro no, y así. Eso hay diferencias físicas, emocionales, espirituales, son diferentes, pero de eso se trata la unión, que hay una equidad de calidad, una equidad de conciencia, y esa equidad, que ya no le estoy llamando igualdad, ¿verdad? Porque no estamos hablando de la igualdad de hombres y mujeres, es la misma, llegar al mismo nivel, llegar a una equidad, ¿no? Sabiendo que las partes no son iguales, pero se puede lograr una unión y una unidad. Y ese es el concepto que se proyecta, además, de la unión de nosotros con el Eterno, que obviamente sabemos que no somos nada iguales y estamos lejísimos de parecernos siquiera al Eterno, pero quiere que nos elevemos al nivel de conciencia para lograr una equidad, y con esa equidad lograr una unión y una unidad. Y de eso se trata toda la temática, de poner en orden el Seiranpin y entender el mundo en que vivimos, ¿no? Este mundo que no tenemos que perder de vista la forma en que lo está viendo la Torah, ¿no? La Torah está hablando de nuestra alma. Y entonces el aspecto que habla la Torah es interno en nosotros mismos. Y entonces a veces no hemos entendido algunas partes, y justamente en la porción pasada, el pasado Shabbat, hablaba yo de cosas que vienen escritas y que no estamos entendiendo bien, y estamos entendiendo mal lo contrario, y estamos entendiendo al punto de vista que obviamente lo estaba exagerando, para que entendieran el punto, ¿no? Que no entendemos lo que dice la Torah. Lo estamos entendiendo mal y entendemos mal los conceptos. Y es el mismo concepto que se está tratando aquí, y sobre todo en estas porciones que pues ya estamos cerrando los detalles que se necesitan ecualizar, ¿no? Lograr en el mismo nivel de conciencia para que haya esta unión de Seiranpin y Malhut, haya unión de lo
espiritual y lo físico, de lo masculino y femenino, ¿no? De lo revelado y lo oculto. Y conste que si nos ponemos en el punto de vista de la Torah que habla de nuestra alma, es como si nos metiéramos a nosotros, dentro de nosotros mismos. Nos metemos dentro de nosotros mismos y dentro de nosotros mismos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra realidad está revelada. Dentro de nosotros mismos nosotros sabemos si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos... Ok. Dentro de nosotros mismos, el mundo de Zeir Anpin se llama el mundo revelado. Y entonces eso hay que entenderlo, porque eso es parte de lo que a veces es confuso en la Torah, pero porque la Torah está hablando de nuestra alma. Dentro de nosotros mismos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, todo está revelado. Lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos vivir. En el mundo físico, en Malhut, eso está oculto. Solo nosotros lo vemos, nadie más lo ve. Y obviamente pasa lo mismo con otras almas, ¿no? Las almas ven sus asuntos, sus emociones, sus pensamientos, sus deseos, sus problemas, ok, pero en el mundo físico, pues vemos a la persona y no vemos todo eso, está oculto. El mundo físico es el mundo del ocultamiento, no se ve. Entonces hay que entender eso, que el mundo de Zeir Anpin es el mundo revelado y el mundo de Malhut es el mundo oculto. Aquí es el mundo oculto, el físico. No vemos lo de los demás. Y estas uniones femenino y masculino quiere decir que no veo lo del otro, ¿no? Y deberíamos de unirnos y ver lo del otro, ver lo interno. Y así deberíamos de unirnos con el Eterno, que está pasando exactamente lo mismo, ¿no? En este nivel de Malhut hay ocultamiento. Y obviamente pues las preparaciones sirven para trabajar con ese ocultamiento y que no lo haya. Y obviamente pues nos exponemos a que esté revelado lo que tenemos dentro. Y esa es parte de la fuerza o parte de lo que no estamos entendiendo de la Torah, y entonces por eso está viendo estos escritos, ¿no? Y que lo comenté la vez pasada, muchas veces son mujeres, ok, porque en el mundo femenino es el mundo del ocultamiento, ¿no? Y estás viviéndolo, ¿no? Tú ves a una mujer y no tienes idea ni qué está pensando y no la entiendes, y no, aunque diga las cosas no sabes ni qué está pasando, porque justamente representa el mundo del ocultamiento, no estás entendiendo y te cuesta trabajo entenderlo. Y aquí a lo mejor lo estoy hablando desde el punto de vista masculino, ¿no? No estás entendiendo, no estás comunicándote, no te estás conectando, no está habiendo relación. Y obviamente pues los temas que se tratan en estas dos porciones, se trata de cerrar estos detalles que no estamos entendiendo, ¿no? Estas porciones, la primera Matot, ¿no? Estos tribus, ¿no? Y conste que las tribus es parte del Zeir Anpin, son los diferentes aspectos de nuestra personalidad, ¿no? Que pues, los tenemos que balancear y poner en orden y preparar para esta unión con Malhut, ¿no? Y pues, ok, entra un tema de los votos o de los juramentos, de lo que prometemos y decimos y no cumplimos. Y obviamente de lo que está hablando es
Si decimos algo y no lo cumplimos, hay un problema, ¿no? Queda un vacío, el no cumplir lo que uno dice, y ese vacío se sustituye o se llena por el lado negativo, y entonces ahí tenemos un problema. Y entonces, pues obviamente está hablando de cómo trabajar este punto. Ok, hay el clásico malentendimiento, ¿no? Que si uno lee literalmente el texto, ¿no? De que, ok, si un hombre hace una promesa, un juramento y dice algo, no, pues ya se mantiene, ¿no? Y si una mujer lo dice y, entonces, si no está casada, entonces puede llegar el papá, ¿no? Que es el hombre, entre comillas, y cancelar lo que dijo la hija. Y si estaba casada, pues entonces el esposo puede llegar y también ahí. Entonces empieza a ver estas temáticas y obviamente se empiezan a ver desde el punto de vista del mundo, ¿no? En el que no, pues obviamente la escritura a veces es mal entendida y criticada, ¿no? Como machista, porque no, los hombres son los que controlan las promesas de las mujeres, pero entonces no están entendiendo esto justamente con lo que comencé. Estamos hablando de una unión del Serampín que está representado por el lado masculino y en el texto pues es la parte del hombre y la parte de Malhut, que en el texto pues es la parte de la mujer, ¿no? Está hablando sobre cómo funciona o cómo se dijo la promesa del lado de Serampín o del lado de Malhut, y que el lado de Serampín puede controlar o corregir lo que pasó en el lado de Malhut. Claro, cuando ya lo explicamos de esa forma, ¿no? Entonces, ok, ya hay otra visión. No estaba hablando de ahí los conflictos entre hombres y mujeres y el machismo y el feminismo. No estaba hablando sobre eso. Estaba hablando sobre un control o una prioridad sobre el Serampín de Malhut, ¿no? Y poder alinear, ¿no? Ok, si Malhut dijo algo, y lo podríamos ver en este punto, ¿no? Yo puedo decir, ok, porque una promesa, un juramento, un voto, o la forma en que lo pone el texto, ¿no? Si yo digo a alguien, mañana nos vemos, y luego pasa algo que impidió eso, pues quiere decir que lo que yo dije ya no se cumplió y ya tengo un problema, ya voy a tener un problema de que no cumplí lo que dijo, y entonces va a venir un ticún, va a venir karma, va a venir, ok, voy a tener un problema porque dije una cosa a la mejor muy a la ligera, ¿no? Despidiéndome, pues dije, ay, nos vemos mañana. Pero pues si no se cumplió que el día de mañana, en el lapso del día de mañana, nos logremos ver, pues quiere decir que incumplí lo que dije y ya tengo un problema. Y así de fácil es meterse de problemas en Malhut, ¿no? Y obviamente, pues el lado de Serampín podría corregir o podría darse cuenta de que va a haber algunas circunstancias que no van a lograr que eso se cumpla, y se podría volver a llegar con un acuerdo con la otra persona. En este caso, si yo dije mañana nos vemos y luego en la noche antes de mañana, ¿verdad?, me doy cuenta que no se va a poder, pues le tendría que hablar a la persona y decirle no se va a poder, surgió esto, surgió lo otro, y corregir para que no llegue el día de la mañana y yo incumpla. Y entonces, ok, de eso está hablando esto, que la parte consciente o la parte de pensar está corrigiendo lo que a lo mejor dijiste sin pensar. Y así pueden pasar muchas cosas, ¿no? Claro, hay
hay frases, ¿no? Por ahí se usan frases como, ok, nos vemos mañana, pero sin prometer nada. Haces la aclaración, ¿no? Este, que no quiero prometer nada. O el mundo, hay una parte del mundo que usa, ok, Dios dirá, ¿no? En el sentido de que pues si algo pasa, pues ya le eché la culpa a Dios y por eso yo no pude cumplir. Pero tengo que tener cuidado en lo que digo, ¿no? Tengo que tener cuidado en este sentido de lo que digo que voy a hacer y si no se puede hacer, ¿no? Y ese es el sentido, ¿no? Yo sé que hay frases, ¿no? En el que no prometo, no digo nada, ¿no? Para no meterme en problemas, ¿no? Pero muchas veces, pues decimos cosas, no, sí, no hay problema, mañana te hablo. Y a lo mejor no cumplo eso, ¿no? Pues, sí, pues dicen, no, pues sí, mañana te hablo sin prometer, o no sé qué va a pasar, o lo que Dios diga, o primero Dios, o hay mil frases que le tratan de arreglar, pero pues estamos diciendo algo que habría que aclarar, que pues puede ser probable que te hable o me gustaría hablarte, pero puede ser que no suceda, ¿verdad? Puedo yo aclarar que, bueno, sí me gustaría hablar contigo mañana, pero pues puede ser que no suceda por algunas circunstancias fuera de mi control, ¿no? Y ese es el sentido de estas aclaraciones que luego se hacen, ¿no? Digo, en el judaísmo hay oraciones completas, especialmente en Yom Kippur, ¿no? Oraciones completas sobre corregir, anular o poner en orden todas estas promesas que dije y no hice, ¿no? Tratando de arreglar este asunto, ¿no? Que todo lo que dije en el año y no hice, pues entonces lo voy a tratar de arreglar para ver que no esté bien o que no tenga yo consecuencias, etc. Justamente porque pues quiere decir que al unir la parte espiritual, la parte del alma, la parte emocional con la parte física, al unirla tienen que estar en concordancia. Y entonces si una parte dice algo y la otra parte no puede cumplirlo, ¿no? Pues ya no están en concordancia. Y entonces ese es el sentido. Está hablando de la unión de Serampín y Malhut y del cuidado que hay que tener en esa unión, porque entonces tendría que estar consciente de qué está pasando, o qué estoy diciendo, o en qué me estoy comprometiendo, ¿no? Y poder poner en orden ese compromiso, o poder poner todas las reglas o las cosas que pudieran pasar desde el principio, ¿no? Para no tener que andar corrigiendo después, ¿no? Y ese es por qué está esta temática aquí. Es una preparación, una corrección que se tiene que hacer para poder unir las dos partes y que actúen coordinadas, ¿no? Que lo que se piensa y lo que se desea o lo que se quiere, ¿no? El lado del corazón, el lado de la mente, pues esté en concordancia con el lado de la acción y sean uno. Y pues pensando en cómo estamos, o si eso es cierto en nuestra vida, ¿no? Que el lado del pensamiento, el lado del corazón
y el lado de la acción sea uno y sea verdadero en nuestra vida, pues habría que revisar ese asunto, tomarlo en cuenta y estar consciente de que pues si queremos llegar a ese nivel, al nivel de la tierra prometida, de pasar a la tierra, al nivel del Mashiach, ¿verdad? A esos niveles de unión completa, ¿no? Pues tendría que ponerme a analizar cómo estoy, ¿no? Si realmente lo que digo, lo que prometo, lo cumplo, ¿no? Y poder arreglar el por qué no estoy cumpliendo lo que dije. Y más si no solo lo dije, si lo elevé a una promesa, o la promesa ya involucró al Eterno, ya se hizo juramento, ya hiciste un voto, ya fue algo más grave, pues entonces la consecuencia pues se hace más grave, ¿no? Y entonces habría que revisar ese asunto, y por eso está como un tema a revisar o a tratar en esta unión del Zeir Anpin con Malhut. Que ese es el último paso después de leer todo el libro de Bamidbar en el desierto, ¿verdad? De la corrección del Zeir Anpin. Pues si ya vamos a pasar a la tierra prometida, pues ya deberíamos estar pensando en la unión correcta del Zeir Anpin con Malhut. El siguiente capítulo que se trata en esta porción de Matot es esta guerra pendiente con los Madenitas, ¿no? Que ya les había dicho que es una guerra contra nosotros mismos, contra nuestra propia negatividad. Y esa es esta guerra de este nivel, ¿no? El poner en orden nuestra negatividad, nuestro lado malo, nuestro lado contrario, ¿verdad? El lado que no nos obstaculiza esta unión de Zeir Anpin con Malhut, ¿no? Que se coordinen, que se unan nuestros pensamientos, nuestra parte del corazón, nuestras emociones, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestra intención con la parte activa, con lo que se hace en este mundo, y se vea esa unión, y el reflejo de todo es la unión con el Eterno, ¿no? Entonces aquí es donde reflejamos si realmente estamos unidos con el Eterno, si hay esa unión o esa concordancia. Obviamente si empezamos a analizar qué nos falta corregir, pues ahí vamos a ver, entre comillas, qué tan lejos estamos de Dios. Y así es la realidad, ¿no? Hay que arreglar, hay que perfeccionarnos, hay que corregir para acercarnos al Eterno. Y pues esta era obviamente estaba representado con esta princesa madianita que fue a seducir al príncipe de Israel, ¿no? Y pues ahí lo sedujo, hicieron algo malo, pero pues estamos hablando de una unión incorrecta, que fue del lado negativo, y pues de la corrección que se tiene que hacer, ¿no? Y ese es pues el lado de la acción, o sea, llegó no solo la tentación o en el lado del pensamiento o en el lado emocional, sino que llegó a la acción, y eso es de lo que está hablando. Hubo una acción incorrecta en el lado físico, hubo se vio, ¿no? Ya se vio esta acción que reveló un lado negativo en nosotros mismos, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? Y conste que la parte física pues es el ocultamiento. No sabemos
cómo están los demás, o aún yo no doy a conocer cómo estoy yo, está oculto, ¿no? Hasta que hago ciertas acciones y en mis acciones se va a notar cómo estoy. Y esa es la parte del lado físico, ¿no? Que a la hora de hacer las acciones, ahí es donde se van a notar cómo estoy yo internamente. Se refleja mi lado del pensamiento y del corazón, ¿no? En la acción que estoy haciendo, ¿no? Ya se ven mis intenciones. Y ese es todo el drama del lado físico, ¿no? El lado oculto, ¿no? Y pues por eso se trata de prepararse. La Torah, siempre la Torah representa el lado de arriba, una luz que viene de arriba, es del lado del Seir Anpin, ¿no? La Torah escrita viene del Seir Anpin, ¿no? Y claro, está el lado el lado oral, el lado que está oculto, que no se ve, que no se conoce, y obviamente es el lado del Seir Anpin, ¿no? Y habría que unir la Torah escrita con la Torah oral para tener un cumplimiento correcto. Y esa es también otra temática, ¿no? En el último pedacito de la Parasha Matot está esta temática de las tribus de Rubén y Gad y una parte de Manashe que querían quedarse en la parte de afuera porque pues ellos tenían muchos animales y ahí estaban muy a gusto y querían quedarse aquí afuera y no entrar a la tierra prometida o no entrar a conquistar la tierra prometida. Y pues hicieron la petición a Moisés. Moisés al principio no le pareció bien, pero después ya negoció con ellos y les dijo que ok, si van a conquistar, entran a la tierra prometida, la conquistan y después que la conquisten, después que logren el nivel correcto, entonces sí pueden regresarse a esta zona y estar aquí pastoreando sus animales, ¿no? Siempre la temática del pastoreo, de estar ahí cuidando los animales, esa temática es una temática que en Kabbalah siempre es asociada con la meditación, ¿no? De estar meditando, de estar, pues porque obviamente al cuidar, pastorear ahí a los animales tienen mucho tiempo para meditar, ¿no? Y está asociada con la meditación, ¿no? Y sería el contrario de la acción de hacer cosas, ¿no? Y entonces obviamente pues la temática es no te quedes nada más meditando, sino tienes que actuar, ¿no? Tienes que unirlo con la acción, no nomás te quedes ahí pensando y meditando y ahí en el lado espiritual, sino obviamente lo unas con la acción y entonces vas a tener que ir y entrar a la tierra prometida y conquistarla y lograr las cosas en el nivel físico, unirte con Malhut. Y entonces sí, cuando te llegues al nivel, logres lo que tenías que lograr, pues puedes dedicarte a meditar lo que quieras. Que es lo que está diciendo básicamente ahí, es ese pedazo, ese final de la porción de Matot. El siguiente capítulo, el 33, el 33 son las jornadas de estas que hizo el pueblo de Israel. Se hace un recuento de los casi 40 años que estuvieron en el desierto, pues las 42 paradas que hicieron, y pues este es el recuento de estas famosas 42 paradas, que obviamente está relacionado por ahí en muchos textos con el nombre de 42 letras del Eterno, ¿no? Y
obviamente también el asunto de la meditación o de la relación con el Eterno, de cómo estás con el Eterno, de que cómo está tu relación con el Eterno realmente, ¿no? Y de que pues obviamente te pueden hacer falta esos aspectos de, de características del Eterno involucradas en el nombre de 42 letras, ¿no? Y por supuesto ahí están las oraciones, ¿no? Y este asunto que así está entrando, esta revisión de lo que has hecho o de lo que no has hecho, revisión de las paradas en tu vida, de los logros, de lo que has corregido, de lo que no has corregido y de lo que es necesario poner en orden para poder entrar a esta famosa tierra prometida, que por supuesto también se habla de los límites de la tierra o de ponerle un límite y de poder pues vivir dentro de esos límites, ¿no? Hay un tema que habla de las ciudades de refugio, ¿no? Ok, en el lado de la descripción física, pues son ciudades que había por si cometías algún asesinato o le matabas a alguien, pues entre comillas por accidente o sin querer, ¿no? Pues te ibas a una de esas ciudades de refugio y te refugiabas hasta que cambiara el congadol, el sumo sacerdote, ¿no? Porque obviamente pues te iban a perseguir por lo que hiciste. Pero pues se trata de corregir qué has hecho en este mundo, ¿no? Porque obviamente ya viéndolo del lado de Kabbalah, del lado de cómo funciona el Eterno, cómo funciona este mundo, ¿no? No existen los accidentes, ¿no? Todo lo controla el Eterno. Y entonces, pues sí, así como está la temática, ¿no? Si mataste a alguien por accidente, ¿no? Ok, pues quiere decir que todo eso, pues está el Eterno involucrado, ¿no? Y fuiste involucrado, o sea, te convertiste en un ejecutor, ¿no? Ok, la persona que se murió es muy probable que de todas maneras iba a salir del plano de los vivos, ¿no? Ya había terminado o ya era necesario que saliera de este nivel de la realidad, ¿no? Ok, pero el problema es que tú fuiste el ejecutor de la muerte, ¿no? Tú fuiste y lo mataste por accidente. Ok, pero estuviste involucrado en eso, entonces habría que revisar por qué hiciste o por qué estás involucrado en este asunto, ¿no? ¿Por qué mataste a alguien sin accidente? ¿Por qué te convertiste en ejecutor de la muerte? ¿No? Quiere decir que hay asuntos pendientes que arreglar, que algo hiciste que pues obviamente el Eterno te está llevando a que haya esa consecuencia en tu vida, ¿no? Por algo que hiciste, por supuesto, ¿no? Y entonces eso implica una corrección, eso implica que algo no está bien, ¿no? Ok, pudo haber empezado chiquito, ¿no? Como un aviso, ¿no? Señor, pues siquiera me hubieras avisado, ¿no? Que si yo iba en el coche y algo pasó en el coche y no me fijé y si se iba a morir alguien, pues que hubiera sido un perro el que se me atravesó y mataba al perro, ¿no? Y ya decía yo, bueno, a ver qué pasó, qué tengo que arreglar, ¿por qué pasó eso? Porque no hay accidentes en esta vida, ¿eh? Todo pasa, todo son consecuencias de lo que hacemos.
Y eso hay que tenernos muy en cuenta. Y por eso están estos asuntos, ¿no? Ok, si me voy a la temática física, ¿no? Vete a la ciudad de refugio y medita muy bien. Ahí estás seguro en la ciudad de refugio, pero todo tu tiempo que vas a estar ahí vas a estar meditando en qué hiciste, cuál fue la circunstancia de lo que hiciste en la vida, que se necesita corregir, por la que el Eterno te llevó a ese punto, ¿no? De que fueras ejecutor de la muerte. Ok, lo estoy poniendo así en esos términos porque así es la realidad. El Eterno nos pone en esa situación para que la corrijamos, para que analicemos qué estamos haciendo. Y pues obviamente Haz Shalom, nadie quiere estar en esa situación, ni ser ejecutor de la muerte, ¿verdad? Y pues habría que andar bien, y para eso sirve la Torah, para poder seguir una línea en la que me evite que el Eterno me tenga que andar mandando esos mensajitos de corrección, ¿verdad? Y esa es la temática en la que están considerando del lado físico la ciudad de refugio, pero pues es otro nivel de corrección que tenemos que tomar en cuenta para poder pasar a la tierra prometida, ¿no? Y conste que es una cosa difícil, tanto que había ciudades de refugio fuera de la tierra prometida y ciudades de refugio dentro de la tierra prometida, porque no solo se trata de prepararse y llegar al nivel de pasar a la tierra prometida, sigue la conquista de la tierra prometida, sigue el vivir en la tierra prometida, el estar estables, el llegar a ese nivel realmente y no quedarnos ahí a medias o que nos falte corregir cosas, ¿no? Y obviamente pues nos están poniendo toda esta temática, ¿no? Ok, nomás acuérdate que las ciudades de refugio, 3 había fuera de la tierra prometida y 3 dentro de la tierra prometida. O sea, ten mucho cuidado qué haces dentro de la tierra prometida, porque vas a terminar en una ciudad de refugio. Y no queremos que eso suceda. Necesitamos ponernos en orden, seguir la Torah, una instrucción que nos evita tener consecuencias graves en la vida. Y la parashá de Masei y todo el libro básicamente termina con una descripción de este asunto que había habido de las hijas de Zelofhad, ¿no? Otra vez es una temática de poder llegar a un mismo nivel del lado femenino y masculino, ¿no? Y entonces ya los herederos no solo son hombres, sino también pueden heredar las mujeres, ¿no? Es una temática de ese estilo, ¿no? Llegar a esa equidad de género, ¿no? Que obviamente pues aquí están llevándolo al siguiente nivel, te están relatando pues que sí, las hijas iban a heredar, no se iba a perder el nombre de su padre, ¿no? Que era la razón principal por la que pedían que les heredaran a ellas, ¿no? Y pues está, ok, se van a casar con hombres de su tribu, ¿no? Y van a lograr la unión, ¿no? La unión masculina y femenina, ¿no? En paz y correctamente, ¿no? Sin perder esta heredad o este asunto de conexión con la tierra, ¿no? Y obviamente pues es de lo que se está tratando, ¿no? Todos estos preparativos
de la unión de Seraphim con Malhut, ¿no? Del lado emocional, del lado interno de nuestra alma, ¿no? Que para nosotros es el lado revelado, ¿no? Para uno mismo, porque sí ve uno el lado interno, y el lado físico es el lado oculto, porque yo no veo nada. Y de hecho, pues, conste que en el lado físico todo es oculto, ¿no? No sé yo los pensamientos de alguien más, ni las emociones de alguien más, al menos que las demuestre o las revele, ¿verdad? Y claro, en el lado físico hasta el eterno está oculto, no lo vemos. Entonces, obviamente el lado físico, Malhut, es el lugar de ocultamiento máximo, ¿no? Obviamente es un lugar femenino, totalmente oculto, que no sabes ni qué está pasando, ¿no? Y aquí estamos para poder unir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra intención con lo que hacemos en esta vida y poderlo unir bien y dar un resultado correcto, ¿no? En esa unión. ¿Qué representaría la unión con el Eterno? ¿Qué tan buena relación? ¿Qué tan unidos estamos con el Eterno? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestras acciones? Y todo este pues conflicto entre nuestros pensamientos y nuestros deseos, y este lado negativo, ¿no? El ego y obviamente los deseos negativos, el lado de recibir para mí mismo, está todo este conflicto dentro de nosotros, y lo que finalmente estoy haciendo, lo que se está ejecutando en este mundo, las acciones que están reflejando cómo estoy yo con el Eterno. Y de eso se trata cerrar este libro, ¿no? Por fin poner orden en lo que estamos haciendo en este mundo. Y pues todas estas temáticas que ahorita pues se las describí rápidamente, las temáticas de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de poder meditar en nuestras acciones, en corregir lo que hemos hecho mal, en darnos cuenta que hemos hecho, ¿no? Un recuento de la historia, de cómo ha sido el viaje o las paradas que hemos hecho, ¿no? Nuestras jornadas, y pues cómo deberíamos de estarnos comportando, ¿no? Cuál es lo que nos indica la Torah que deberíamos de estar haciendo o no haciendo, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta en qué estamos fallando, ¿no? Y por supuesto quiere decir que no solo es meditar y darnos cuenta de lo que hicimos y de lo que hicimos mal, sino ponernos a corregir, ponernos a dar solución a los problemas que nosotros mismos generamos, a las consecuencias que nosotros mismos estamos causando, ¿verdad? Y poner en orden cómo ha sido nuestra vida para poder estar preparados para este nivel de conciencia de entrar a la tierra prometida, ¿no? De que se logre esta era mesiánica, ¿no? Esta paz completa, ¿no?
que obviamente pues podemos seguir batallando. Nos va a costar trabajo conquistar esta tierra prometida, ¿no? El poder poner en orden y poder aprovechar lo que nos queda de vida. Y ese es básicamente como está cerrando este libro, ¿no? Con poder apreciar, ¿no? Realmente si hemos logrado esta equidad entre lo masculino y lo femenino, entre lo espiritual y lo físico, entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos y lo que estamos haciendo en este mundo. ¿No? Darnos cuenta que muchas de las cosas que pasan en este mundo, muchos de los problemas, consecuencias que vemos, que nos preocupan, pues quiere decir que podemos voltear adentro de nosotros, revisar qué hemos hecho, corregirlo y prepararnos para acercarnos más al Eterno, prepararnos para estar bien con el Eterno. Por eso es invaluable la Torah, ¿no? La instrucción que nos acerca al Eterno y que pues simplemente hay que ponerse a trabajar. No solo es meditar y pensar en que pudiera estar en un mundo muy bonito, sino ponernos a trabajar para hacerlo, ¿no? Ir corrigiendo los detalles, ¿no? Y aquí están hablando de asuntos hasta de lo que decimos o de lo que decimos sin darnos cuenta realmente qué estamos diciendo, ¿no? Y que entonces nuestro interior podría hacer la corrección y salvarnos de la consecuencia, ¿no? De todo lo que estamos haciendo, de los niveles de conciencia, de cómo estamos y de llegar a un balance, ¿no? Este balance que en las temáticas o en las historias o así en las narrativas de la Torá, ¿no? A veces vemos como una lucha entre hombres y mujeres o algo así, ¿no? Entre los machos y las feministas y lo que unos quieren y otros quieren y las guerras y todo, ok. Pero lo que hay que ver es la corrección de nosotros mismos, de que hay una unión que cuesta mucho trabajo, ¿no? Esta unión de lo físico y lo espiritual, ¿no? Esto que estamos viviendo, ¿no? El estar en un cuerpo, ¿no? El ser un alma espiritual, ¿no? Que viene de la parte de arriba, un parte del Eterno, ¿no? Que nuestra alma esté dentro de este cuerpo y está unido en uno, pero nos falta revisar la parte de adentro, ¿no? Lo que no se ve en el lado físico, lo oculto, ponerlo en orden para que realmente haya unión entre lo físico y lo espiritual, entre el alma y nuestro cuerpo, entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Esta parte del Serampim, ¿no?
que obviamente pues son los pensamientos y las emociones y las intenciones y los deseos y la lucha del lado negativo, ¿no? Esta lucha o guerra que describen aquí de los madianitas, o que también en la Torah está escrita como una guerra de Amalek, que siempre va a estar y hay que estar batallando con Amalek, ¿no? Esta guerra de lo negativo, esta guerra del ego, esta guerra de lo que me gustaría y lo que quisiera, pero pues no es lo correcto, no es el camino del Eterno, no es esta unión que está planteando el Eterno, este camino que el Eterno le gustaría que todo el mundo caminara, corrigiera y llegara a ser uno con Él. Y de esto trata estas últimas dos porciones, con temas fuertes, temas que nos hacen falta, porque puede ser que ya nos estamos acercando a este tiempo de unir, de entrar y conquistar la tierra prometida. Pero pues habría que estar preparados para ello. Y habría que desengañarnos y quitar. Y conste que la parte de adentro, cada uno de nosotros, para nosotros es revelado. Conocemos nuestros pensamientos, conocemos nuestros sentimientos, conocemos nuestras intenciones. Y a veces no queremos ver que estamos mal, ¿no? Nos vamos al lado físico, al lado mundano, al ocultamiento, a engañarnos a nosotros mismos. Y ese es lo más difícil de corregir. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con este cierre del libro de Bamidbar, el libro de números, ¿verdad? Caminar en el desierto y llegar a la tierra prometida. Shalom.